las aguas. No participemos de lo que nos están, hermano, queriendo ministrar hoy en día. Mire, quiero llevarlo entonces a revisar algunos ríos. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 2, quiero leerle este versículo, porque de ahí, aunque no dice literalmente que hay un río, hermano, pero ya vamos a darle una explicación ahí en base a la palabra. Dice en Hechos 7:12, está hablando Esteban, ¿verdad? Ahí hablábamos el martes un poquito de este hombre, cómo dio un mensaje ahí, hermano, extraordinario, de memoria se sabía todo el Antiguo Testamento, y ahí se los explicó ahí a los intérpretes de la ley. En el verso 2, capítulo 7 de Hechos dice: y él dijo: escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Ahí subraya esa palabrita, Mesopotamia. Antes que habitara en Harán. Está hablando de los inicios de Abraham, cuando fue llamado Abraham. Este es, hermano, como, mire, esto es como el lugar de nacimiento de Abraham. Ahí donde, como dicen las abuelitas, donde dejó enterrado el ombligo Abraham, es Mesopotamia. El asunto es que cuando vamos a buscar Mesopotamia, hermano, en la Biblia, fíjese que hay un diccionario, creo que lo anoté por aquí, porque aquí está el punto. Hay un diccionario, este diccionario se llama Diccionario Thayer. Dice que Mesopotamia estaba ubicada entre dos ríos. Entre dos ríos estaba ubicada esa región de Mesopotamia, donde era originario Abraham. Recuerde que a Abraham le dijeron: deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela y vente, sal de allí. Mire lo interesante, mire cómo Dios actúa en todo esto, hermano. ¿Sabes qué, Abraham? Yo quiero hacer cosas grandes contigo, pero mira, está administrado por dos ríos ahí, que aunque yo obre en ti, esa administración te va a absorber siempre. Mira, Abraham, hermano, que el Señor nos hable, que el Señor nos diga esta mañana qué quiere de nosotros. Mira, Abraham, yo tengo en ti grandes proyectos. Yo tengo en ti que, mira, ya puse en mi corazón que de ti va a salir una gran nación, y de ti van a salir pueblos, de ti van a salir reyes. Pero ¿sabes qué, Abraham? Sal de ahí, porque está administrado por dos ríos, que aunque yo obre en ti, esa administración te va a absorber. Sal de ahí, deja esa tierra, deja ese lugar, deja esa región y vente para el lugar donde yo te voy a mostrar. Pero tienes que salir de esa administración de esos dos ríos de Mesopotamia. Tienes que salir de esa administración porque eso te está absorbiendo. Aunque recibas palabra, aunque recibas la administración del Señor, pero como estás en una región donde constantemente te ministran, hay unos ríos que son ríos, hermano, sin duda son ríos que no traen ningún tipo de edificación, hermano, en nuestra vida. Entonces le dijo el Señor: sal de allí, deja tu casa, deja tu parentela, abandona ese lugar, abandona esa región, y yo te voy a llevar a un lugar donde allí sí no te va a ministrar más que mis ríos, mis aguas. Cuando vamos a revisar en el Antiguo Testamento, hermano, de dónde fue sacado Abraham, yo encuentro en el libro de Josué. Quiero agarrar este versículo que lo leíamos, creo, o lo mencionábamos por lo menos el domingo pasado. Quiero que usted y yo ahora aprendamos dónde vivía Abraham, hermano. O en ese tiempo ni se llamaba Abraham con H, sino que Abraham sin H, ¿te lo sabe? Pero en estos versículos es interesante lo que trae a memoria Josué cuando está allá en la tierra prometida, cuando ya ha conquistado, cuando ya están, hermano, ya habían poseído la tierra. Dice: a tu siervo, no sé si este es el que pusieron ustedes, es Jueces 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo. Mire, Josué toma la palabra y dice a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Oiga esto: al otro lado del río, habitaba antiguamente vuestro padre, es decir, Taré, padre de Abraham. ¿Pero dónde habitaba? Al otro lado del río. Dice, hermano, que vuestros padres, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían, oiga esto, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo tomé y lo guié
por toda la tierra de Canaán, y entonces multipliqué su descendencia. Mire, esto es interesante, hermano. Hay ríos, hay ministraciones, hermano, que no nos permiten a nosotros bendición. Mire, ¿dónde fue bendecido? ¿Dónde fue multiplicado Abraham? Tuvo que pasar al otro lado del río. Tuvo que dejar esa administración de Mesopotamia e irse, hermano, lejos de allí. Y entonces ahí lo multiplicó el Señor. Pero es interesante que, mire, ¿qué nos ministran estos ríos de Mesopotamia? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es, hermano, cuál es la administración que le daban a Abraham estos ríos de Mesopotamia? Dice ahí que servían a otros dioses. Entonces hay ríos, hermano, hay ríos que lo que nos quieren quitar, lo que nos quieren privar, es que usted y yo sirvamos al Señor. Y servir al Señor, mire, hermano, con oídos ahí bien abiertitos, y no se me vaya a ofender, por favor, hermano, no es mi objetivo. Pero mire, servir al Señor no es congregarse. No, eso no es. Servir al Señor no es congregarse, hermano. Servir al Señor no es ser cristiano. Servir al Señor no solo es venir a la iglesia. Servir al Señor es que nosotros hagamos algo por la obra de Dios, hermano. Eso es servir al Señor. Si el Señor nos ha dado manos, si el Señor nos ha dado buenos pies, nos ha dado salud, nos ha dado bendición, ¿por qué no le vamos a servir a Él, hermano? ¿Por qué no vamos a hacer algo en la obra de Dios? Pero cuando somos ministrados por los ríos de Mesopotamia, ¿sabe qué pasa? No nos interesa el servicio. Miramos el servicio como algo muy cargoso, miramos el servicio como que no, yo no quiero, mire, eso de mucho compromiso, hay que estar muy temprano, qué sé yo, hermano, cuántas excusas podemos poner. Pero cuando eso sucede, mire, cuando eso le sucede a un hijo de Dios, cuando eso le sucede a un cristiano, hay que ver qué aguas estamos tomando. Y esto es espiritualmente, hermano. Ayer hay unos hermanos que me hacían chiste estos días, porque el domingo hablamos del río de Dios y el lunes se nos metió el río de Dios aquí, hermano. Ojalá sea un acto profético, que sí, literalmente se nos metió aquí el río de Dios, hermano. Entonces me decía, usted habló el domingo de los ríos y se nos inundó todo, a todo el país se inundó. No, yo solo prediqué, pero es algo espiritual. Y ayer le estaba diciendo, voy a seguir hablando de los ríos. No, ya no siga hablando de los ríos, pastor, por favor, decía. Pero es que eso es espiritual, hermano. No estoy hablando de ríos literales, es espiritual. Entonces, cuando los ríos de Mesopotamia, hermano, nos ministran, ¿sabe qué es eso? Nos alejan del servicio de Dios. Entonces, mire, volviendo a Josué, ahí están en la tierra prometida. Ahí están en la tierra prometida. Ahí, hermano, ya salieron de Egipto, ya pasaron el desierto, ahora están en la tierra prometida. Pero mire cuál es el temor de Josué. Voy a leerle otros versículos aquí, porque, mire, hermano, una cosa es que el Señor nos saque de ahí como sacaron a Abraham. Lo sacaron de ahí, el Señor le dijo, sal de ahí. Yo creo que todos pasamos por ahí en algún momento. Todos, hermano. ¿Acaso que nacimos creyentes, pues? No, todos estuvimos allí sin servir al Señor en algún tiempo. El punto es que después de que el Señor nos ha llamado y nos ha dicho, sírveme, e incluso le hemos servido algún tiempo, mire, volver a esas aguas que nos ministren y ya no queremos servir al Señor. Ese es el tema, o ese es el sentido del mensaje. Yo no estoy hablando de que, hermano, de que un inconverso, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que no ha aceptado a Cristo que sirva? De ninguna manera. Estoy hablando de los que ya hemos sido sacados de ahí. Ya el Señor nos sacó de esa administración de Mesopotamia, nos tiene en la tierra prometida, pero estando en la tierra prometida, ahora nosotros digamos, ya no quiero servir al Señor. Entonces esas aguas están volviendo a ministrarnos. Porque mire lo que dice Josué en el capítulo 15. Mire lo que percibía Josué, hermano. Mire lo que percibía Josué. ¿Saben qué les dijo al pueblo? Si no os parece bien, oiga esa palabrita, yo le puse ahí, hermano, color amarillo. Si no os parece bien servir al Señor. O sea que hay cristianos, hay hijos de Dios, no están aquí, no vinieron hoy. Hermano, mire, hay gente de Dios que no le parece bien servir al Señor.
sea, ¿no le parece bien servir al Señor, hermano? Yo leía eso y digo, ¿y ese Josué por qué diría eso? ¿Por qué le está hablando al pueblo de Dios que, miren, yo no sé si a ustedes les parece bien servir al Señor? ¿No les parece bien servir al Señor? Entonces, hermano, quiere decir que hay pueblo que no le parece bien servir al Señor. Pero les dice José, bueno, escojan hoy a quién van a servir. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, está hablando de Abraham, está hablando de esa administración del río. Y qué interesante que en todos esos versículos menciona río, hermano. Mire, porque ahí dice, los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, mire la determinación de ese hombre, yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Hermano, que las aguas de Mesopotamia, no hay que estarnos tomando esas aguas, que no nos ministre. Mire, si nos toca que pasar por un lugar donde no sirven al Señor, está bien, pasemos por ahí, pero no nos dejemos contagiar por ese ambiente que hay allí. Lo voy a bajar un poquito más a la tierra, hermano. A veces nos toca pasar por hogares que solo uno es cristiano y se burlan de él. Y este es fanático, este solo en la iglesia pasa, este solo aquí, este solo allá. Y de repente, hermano, aquel cristiano se dejó enfriar. Ya, hermano, se dejó absorber por lo que había en su casa. Mire, pasó un río y se alimentó de eso. Entonces ya no quiero servir, ya no quiero ir a la iglesia, ya me parece que no. Entonces, hermano, que nada nos ministre lo contrario. Tal vez usted trabaja con gente, mire, tal vez estamos rodeados en nuestro trabajo de gente que no sirve al Señor. Bueno, si le toca pasar por ese río, pase por ese río, pero no se alimente de eso. Que ellos se conviertan a usted y no usted a ellos. Que tengamos la actitud de Josué. Yo no sé, compañeros, miren, yo no sé ustedes a quién van a servir. Compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, yo no sé ustedes a quién van a servir. Yo estoy pasando este río, pero la verdad este río a mí no me alimenta. Yo sé que ustedes tienen una actitud donde ni van a la iglesia, ni se congregan, ni buscan dónde servir al Señor, pero esos son ustedes. Yo voy a pasar este río, pero no me voy a alimentar de ese río. Yo tomo la decisión de servir al Señor. Yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo voy a servir al Señor. Lindo, entonces pasó por ese río y no se alimentó de esas aguas. Pero alguien que se hace como ellos, hermano, vamos al cine, hay un día de culto, hermano, y vamos aquí y un día de culto. Entonces nos pueden sacar, miren, nos pueden estar dando de esas aguas y poco a poco nos empezamos a alejar de lo que deberíamos ser como hijos de Dios. Entonces ese río de Mesopotamia lo que ministra es, hermano, que nosotros no sirvamos al Señor. Y como le digo, servir al Señor no es ser cristiano, servir al Señor no es solo venir a la iglesia. Servir al Señor es que nosotros le demos algo al Señor en el servicio, hermano, valga la redundancia. Mire, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 12, mire, ahí nos mencionan otros ríos. Dice ahí la palabra del Señor: no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco. Estos son otros ríos, estos no son ríos de Israel. Todos los ríos que vamos a ver hoy no están en Israel. Y si no están en Israel, no son ríos de Dios. Hermano, hay un río de Dios que ahí está en ese mismo capítulo, y es el río Jordán. Mire, en el río Jordán pasaron cosas extraordinarias. Recuerda que ahí, hermano, ahí es donde fue arrebatado Elías. Ahí estaba en el Jordán cuando Elías se lo llevaron, hermano. En el Jordán fue donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo. En el Jordán pasaron cosas importantes en Dios. Pero ese río, ¿dónde estaba? En Israel, en la tierra de Israel. Entonces es un río de Dios. Pero este hombre lo mandan a que se zambulla al Jordán. Usted conoce esa historia. Naamán, un leproso, él va a buscar ayuda allá a Israel. Y entonces la receta que le dio el profeta fue: ve al Jordán. Mire esto, ve al río de Dios. Ve al río de Dios y sumérgete totalmente. 7 veces es sumérgete totalmente. Lo hablamos el domingo anterior, hermano. Lo hablamos que si ese hombre se hubiera sumergido solo 4 veces o 5 veces, no le funciona.
Tuvo que haberse sumergido 7 veces. Eso es plenitud. ¿Sabe qué? A veces nosotros no somos sanos, hermano, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. No somos sanos porque no nos entregamos totalmente al Señor. Siempre con reservas, hermano. Nunca nos entregamos totalmente. Hay que meternos totalmente, hermano. 7 zambullidas se dio Naamán. Ahora, cuando ese hombre recibe la receta, hermano, cuando ese hombre recibe que tiene que ir al Jordán, él rehúsa. Ahí lo leímos. Él dice: ahí me mandas a bañarme al Jordán. Mire, a veces menospreciamos los ríos de Dios. Ese hombre le dice: ahí me mandaste a meterme al Jordán. Y él todavía menciona, dice: no hay mejores ríos allá en mi tierra. No, los ríos de Damasco son los ríos más limpios que este. Mire, hermano, ¿sabe qué? Este Naamán estaba ministrado por los ríos de Damasco. Por eso estaba lleno de lepra. ¿Cómo hay ministraciones? Y usted sabe, lepra es pecado, hermano. No le busque otra definición a la lepra. La lepra es pecado. La lepra es que nosotros nos hemos contaminado con el pecado. Entonces Naamán estaba lleno de lepra porque solo recibía ministraciones de Damasco. Nunca se metía al río de Dios. Entonces, ahora que lo mandan a zambullirse al río de Dios, él dice: hay mejores ríos allá en mi pueblo. ¿Cómo me voy a meter a ese río de Israel si allá en Damasco hay 2 ríos que son más limpios que este? Entonces menospreció el río de Dios y puso en más alta estima a los ríos de Damasco. Y cuando yo reviso esos ríos de Damasco, mire, hermano, hay un versículo que nos mencionan que había en Damasco. Mire, el verso 17, Segunda de Reyes 5:17, lo vamos a leer. Dice que Naamán, ya después de haber recibido el milagro, después de haberse metido en el río de Dios, mire cómo sale hablando este hombre, hermano. Es que cuando nos metemos al río de Dios, hasta nuestra manera de hablar cambia, hermano. Cuando nos metemos al río de Dios, se va todo nuestro orgullo, hermano. Mire lo que dice después. Dijo Naamán: si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos. Oiga esto, mire, él le está diciendo: ¿sabes qué? Dame de esta tierra para llevármela allá a Damasco. Esta tierra bendita de Israel, dame dos sacos ahí para montarlo en mis asnos y llevármelos a Damasco, porque con esta tierra yo voy a hacer un altar al Señor. Y dice ahí: ya no voy a hacer sacrificios, oiga esto, ni holocaustos a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo. Y sigue hablando ahí, pero el punto es, hermano, mire cómo le cambia la vida a este hombre después de meterse en el río de Dios. Ya mire, después de sacarse esas administraciones de Damasco y lo meten en el río de Dios, cuando él sale de allí, él se da cuenta y dice: yo estoy mal. Yo estoy dando adoración a dioses que no son verdaderos. Yo estoy inclinándome ante dioses que nada que ver. Él, hermano, como que tiene una revelación en el río de Dios, en el río Jordán, como que tiene una revelación. Y dice: Dios santo, ¿cuánto tiempo he estado equivocado yo dándole culto a otros dioses? Entonces él le dice al profeta: permíteme llevar de esta tierra de Israel para edificar un altar allá en Damasco. Yo ya no le voy a seguir adorando a esos dioses. Yo ya no le voy a seguir dando sacrificios a esos dioses. Ahora yo le voy a dar sacrificio a un Dios verdadero. Y el único Dios verdadero que el cual yo conocí ahora en este momento, dice ahí Naamán, es el Dios de Israel. Mire, hermano, esto es tremendo, porque ahí dice, mire, hay un versículo, quiero leérselo, que está siempre ahí en esa historia, en el versículo 15, dice él, en el versículo 15 dice: he aquí, mire, después de que sale del Jordán dice esto: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entonces a este le cambiaron, hermano, le cambiaron el chip totalmente. Hermano, le sacaron el chip anterior y le pusieron otro, y él pudo entender: ahora en ti no hay Dios en otra tierra, el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Entonces, en esos 2 puntos que vimos ahorita, el anterior era servir y en este es adorar. Son 2 cosas distintas, hermano. Por eso uno de los mandamientos dice
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la adoración y el servicio son cosas bien importantes en un cristiano que, hermano, nosotros las vamos a desarrollar. Mire, a medida nos metamos en el río de Dios, a medida que nosotros nos dejemos ministrar por el río de Dios, usted va a tener un corazón listo para servir al Señor y un corazón listo para adorar al Señor. Mire cómo salió Naamán después de meterse en el Jordán. ¿Cómo salió? Ahora entiendo que estoy mal. Ya no voy a adorar a esos dioses, eso estoy perdiendo mi tiempo allí. Ahora voy a adorar al Dios de Israel, al único Dios y verdadero. Entonces, hermano, cuando nos dejamos ministrar por las aguas de Damasco, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hacen las aguas de Damasco? Nos alejan de la adoración al Señor. Nos alejan de la adoración, ya no adoramos al Señor, ya no le cantamos, ya no nos congregamos, hermano, ya no tenemos ese anhelo de buscar al Señor. Nos alejan de la devoción. No hay que tomar las aguas de Damasco, porque las aguas de Damasco nos alejan de nuestra devoción al Señor. Mejor bebamos las aguas del río de Dios, hermano. Vamos a avanzar porque hay mucho material que ver. En el libro de Ezequiel, capítulo 31, verso 3, hay otro río. Dice ahí el verso 3, Ezequiel 31. Fíjate en Asiria, mire de quién viene hablando. Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano. Dice que ese cedro era con bello y frondoso ramaje. Dice que su copa llegaba hasta las nubes. Pero mire el verso 4. Dice que las aguas lo hicieron crecer. Las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos, ahí están, sus ríos corrían en torno a sus raíces. Sus acequias, dice hermano, que regaban todos los árboles del campo. Entonces viene hablando de unas corrientes de Asiria. Y tal vez no es muy mencionado, tal vez, hermano, en nuestras prédicas no lo vemos muy frecuentemente. Pero Asiria es un pueblo enemigo de Dios, hermano. Mire, si hay un enemigo acérrimo que tuvo el pueblo de Israel, fueron los asirios. Los asirios, hermano, eso sí, esos siempre estuvieron en contra del pueblo del Señor. Entonces, estos ríos que nos mencionan aquí son los ríos de Asiria. Y fíjese, hermano, que tiene cosas interesantes porque dice que lo hicieron crecer. Eso no está mal. Eso no está mal, hermano. ¿Quién no quiere crecer? Es más, el Señor dice que en Salmo 1:1 que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que nunca dejamos de dar fruto, que tenemos ahí, hermano, nuestro ramaje verde. Entonces, mire, de alguna forma no está mal el resultado de esas aguas. Entonces, ahí está hablando de un árbol que sus raíces están siendo ministradas por el río de Asiria. Las corrientes de Asiria ministran ese río. Eso es como una contraparte de Salmo 1:1. Porque Salmo 1:1 comienza diciendo: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, y comienza a decir: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes son las corrientes de Dios. Y ahí estamos calidad. Cuando nuestras raíces están en las corrientes de Dios, hermano, ahí estamos calidad. Pero mire este árbol, ¿dónde está? En las corrientes de Asiria. Esas corrientes no son de Dios. Y dice que ese árbol empieza a crecer. Hermano, usted sigue leyendo. Esa es una parábola de un rey ahí que se enalteció. Entonces ese árbol que está junto a las corrientes de Asiria empiezan a crecer y a desarrollar, hermano, y sobrepasa todos los árboles. Se vuelve, hermano, un árbol pero muy fuerte, muy frondoso. Se vuelve un árbol, hermano, que mire, no había quien lo superara en toda la tierra. Y en el verso 10, este es el punto: pues bien, esto dice el Señor. Ezequiel 31:10, ahí más abajito. Esto dice el Señor: el árbol llegó a ser tan alto que su punta, oiga bien, alcanzaba las nubes. Tanto creció que se llenó de orgullo. Ahí está, hermano. Ahí está el asunto. Mire, las aguas de Asiria son más engañosas todavía, porque esas nos hacen crecer. Mire, fíjese que las aguas de Asiria nos hacen crecer.
y nos hacen desarrollar y nos hacen alcanzar grandes éxitos, hermano, en la vida. Las aguas de Asiria, todas las metas que te propongas, las sobrepasas. Yo quiero estudiar una carrera de ingeniería, la sacaste así de volada, hermano. Ahora quiero comprar una buena mi casa, ahí está. Quiero comprar mi buen carro, ahí está. Quiero tener una buena familia, ahí la tienes. Quiero vivir bien en una de las mejores colonias aquí, ahí está. O sea, creces, te desarrollas, llegas a tener bienes, hermano, llegas a tener éxito, llegas a tener, mira, bendición espiritual, quizás la llegas a tener. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando esos ríos los ministran, nos volvemos orgullosos. Entonces empezamos a creernos que todo lo que tenemos es por nuestra inteligencia. Empezamos a decir que por mi esfuerzo y mis desveladas y toda mi inteligencia que yo tengo en la universidad y esas notas de excelencia que tenía, me han llevado a tener este trabajo que nadie lo tiene y que nadie puede estar por encima de mí, que nadie es más inteligente que yo, y que, hermano, ¿sabes qué? Nos empiezan a dañar esas aguas y nos volvemos orgullosos. Nos volvemos arrogantes, hermano. Mire, esas aguas, la administración que traen esas aguas es que creemos que la luz que nosotros tenemos es luz propia. Y usted sabe a quién le pasó eso. Mire, la Biblia habla de Luzbel, hermano. Dice que Luzbel, cuando se miró a sí mismo, hermano, y miró aquella luz hermosa, una luz que nadie la tenía, hermano, él se empezó a creer que esa luz era de él. Y no. El Señor se la había dado. ¿Y usted sabe qué eso? Le vino la caída al que ahora es Satanás. Hermano, el orgullo, tal vez no se vaya a asustar con esto, pero el orgullo es satánico, hermano. El orgullo es satánico. Mire, pareciera muy extremo, ¿ah? Usted me puede decir, pero qué extremista es usted, pastor. El orgullo, ¿dónde nació el orgullo, hermano? ¿Dónde tiene las raíces del orgullo? Cuando Satanás quiso ser igual que Dios. Ahí nació el orgullo. Cuando él se creyó que todo lo que tenía, todas esas piedras hermosas, porque así dice la Biblia que estaba vestido de piedras preciosas, pero cuando él se empezó a creer que esas piedras eran por él, que eran de él, orgullo. Y por eso pasó de ser luz bella, eso quiere decir Luzbel, pasó de ser luz hermosa a ser ángel de luz, pero de las tinieblas. Entonces el orgullo, tenemos que cuidarnos de esa administración, hermano. Mire, ministerialmente hablando, el que le predica tiene que cuidarse de esa administración, hermano. Imagínense, hermano, yo sé que el Señor nos va a desarrollar en esta ciudad. Yo lo creo, hermano, con todo mi corazón. Aquí vamos a hacer cosas extraordinarias en Dios. Aquí van a haber familias de Dios en este lugar, tal vez en otro lugar, porque aquí ya no vamos a caber, hermano. Pero mire, pero ¿qué tal cuando ese desarrollo comience y se empiecen a dar cosas hermosas aquí? Empecemos a echarnos a nosotros la gloria. Es que ese pastor viera cómo predica. Es que viera ese ministerio de alabanza que tienen ahí, esos hermanos, viera esos de danza, esos van con todo, hermano, y empecemos a echarnos la salsa a nosotros. Cuidado, nos bajan de la nube, hermano, en la que andamos. Por eso toda la gloria debe ser para el Señor, así debe de ser siempre. Toda la alabanza, hermano, todo lo que nosotros hagamos, esto no es nuestro, esto es del Señor. Entonces debemos de cuidarnos de las aguas de Asiria, porque las aguas de Asiria nos quieren, hermano, mire, poner esa altivez en nosotros, orgullo. Tenemos que cuidarnos de esa administración. Mire, que lo que usted tenga, tanto en lo personal, hermano, como en lo colectivo aquí en la iglesia, que lo que nosotros tengamos, sea siempre para darle la gloria al Señor. Mire, ponernos en una posición que nosotros solo somos instrumentos, nada más. Solo somos instrumentos que el Señor nos utiliza para desarrollar su obra. Pero la obra es del Señor, la obra es de Cristo. El desarrollo que puede haber es del Señor. Entonces toda la gloria hay que trasladarla al Señor. Y ahí vamos a estar bien, Entonces no nos dejemos ministrar por esas aguas de Asiria. En el libro de Sofonías,
Mire, estos ríos tal vez no son muy famosos en la Biblia, hermano. En el libro de Sofonías capítulo 3 nos habla de otro río. Mi pueblo me pedirá ayuda. Oiga lo que dice el Señor ahí en ese profeta, uno de los profetas menores. Mi pueblo me pedirá ayuda desde más allá de los ríos de Etiopía. Esos son otros ríos. Esos ríos no estaban en Israel, hermano. Ninguno de los ríos que estamos viendo hoy estaban en Israel. Eran ríos que estaban fuera de la tierra de Israel. Entonces dice que estos ríos son los ríos de Etiopía. Hermano, y estudiando un poquito, porque este río sí me pareció muy extraño. Nunca lo había, nunca me había detenido a revisarlo. Les soy honesto, hasta estudiando ese tema es que me di cuenta que habían ríos de Etiopía. Yo no había visto eso en la Biblia. Entonces cuando lo vi, hermano, me pareció así como Etiopía. ¿Y que con qué se come eso, hermano? ¿Dónde queda eso? Pero usted sabe que la Biblia se contesta a sí misma. Cualquier duda que tengamos de la Biblia, le voy a decir esto y se lo voy a enseñar para que lo tenga allí. Mire, cualquier duda que tengamos acerca de la Biblia tiene que contestarse con la misma Biblia. Cualquier duda, ¿y esto por qué es? Entonces hay que empezar a indagar más, porque la respuesta está en la misma palabra. Entonces así estaba yo cuando ríos de Etiopía. Entonces hay un versículo en Isaías capítulo 18 verso 1 que nos aclara un poquito quién era Etiopía. Y este Isaías da una profecía ahí, hermano. Dice: ay de la tierra que hace sombra. Aquí ya nos aclara un poco más el panorama, porque dice: ay de la tierra que hace sombra, con las alas que están tras los ríos de Etiopía. Esto me pareció interesante, porque menciona sombra y menciona alas. ¿Habrá alguien aquí que podamos disertar un poquito dónde se mencionan sombra y alas? No. Es que con la mascarilla casi no se le escucha, ¿va? Hermana Lisette, casi no le escucho, hermano. Me voy a bajar un ratito. ¿No se acuerda de un versículo que habla de sombras? Salmo 23. Pero más o menos se acuerda qué dice. Ese es Salmo 91. Sí, lo que está diciendo la hermana aquí. El que habita a la sombra del Altísimo. ¿Se acuerda el Salmo 91? Debajo de sus alas estará seguro. Y mire ese versículo: ay de la tierra que hace sombra, con las alas. Pero esa sombra está en los ríos de Etiopía. Esa no es, mire, esa es la contraparte de Salmo 91. Mire, hermano, dicho sea de paso, el diablo, que el Señor lo reprenda, ve todo lo bueno que tiene el Señor, lo agarra, lo tuerce y después lo ministra a él en las tinieblas. Una vez que mi pastor dijo algo que a mí me marcó, hermano. Mi pastor a mí ha escrito en mi corazón, el apóstol Germán, mi padre espiritual. Y él dice: mire cómo en la luz hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Pero cuando vamos a la parte de las tinieblas, dice que Satanás es el padre de la mentira. Ahí hay un padre. Y que en los días tribulacionarios dice que va a haber un anticristo, anti-hijo de Dios. Ahí está el hijo de la parte de las tinieblas. Pero que también en esos días va a haber un falso profeta que se va a encargar de promocionar al anticristo. Ese es el falso Espíritu Santo. Mire, el enemigo agarra todo lo bueno, hermano, lo tuerce y lo quiere ministrar. Y una de esas es ese versículo: alas, sombra.
Y eso está en la luz. Eso es bueno porque bajo las alas del Altísimo ahí tenemos que estar. Me habla de cobertura, me habla de protección, me habla de cuidado, me habla de que nosotros bajo de sus alas no nos va a pasar nada, hermano. Pero es a la sombra del Altísimo. Pero aquí me habla de alas y de sombra de Etiopía. ¿Sabe qué? Falsa cobertura. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que nosotros busquemos protección en un lugar que no es de Dios. Hermano, yo espero no meterme a problemas. A veces uno dice cosas que no debería decir, pero me voy a atrever, hermano. Mire, yo trabajé por mucho tiempo, casi, hermano, los trabajos que yo tuve, siempre en la calle, siempre andar en la calle, hermano. Y dentro de ese trabajo, a mí siempre me gustaron los trabajos de campo. A mí no me gustó estar encerrado en una oficina, aunque ahora me toca estar, hermano, y me lo disfruto. Fíjate, yo no sé, el Señor hizo ese cambio en mí. Pero lo que le quiero decir es que en lo que... Mire, hermano, uno en un trabajo de esos, donde le toca andar en la calle, se da cuenta de cosas que nunca las vas a ver estando en una oficina. Uno en la calle se da cuenta de la realidad, hermano. Entonces, de repente llegábamos a colonias. Usted sabe la fama que tienen algunas colonias en nuestro país. Pero me extrañaba a mí, hermano, que los vecinos de esas colonias, bien confiados. Y no, mire, aquí nosotros nos sentimos tranquilos, no nos pasa nada. Entonces hay algunos de ellos que soltaban un poquito más. No, es que aquí a nosotros, los muchachos, no pasa nada, cualquier cosita, solo le hablamos a ellos y tranquilo, ¿quién dice algo? No pasa nada. Entonces cuando estudiaba esto, digo yo, ¿bajo qué sombra nos metemos? ¿En quién confiamos de que vamos a estar bien? En una organización medio rara, hermano, ahí ponemos nuestra confianza. No, es que aquí en mi colonia ya saben lo que mandan, ¿va? Y nosotros estamos aquí tranquilos, confiados. No, hermano. ¿Sabe qué veo yo en esos ríos de Etiopía? Nos metemos bajo coberturas que no son de Dios. Nos queremos amparar, hermano. Mire, nos queremos escudar y nos queremos meter ahí bajo protecciones que no son de Dios. ¿En quién tenemos nuestra confianza, hermano? ¿En qué tenemos nuestra confianza? Hermano, yo he escuchado cosas feas. Yo he escuchado gente decir, yo tengo un primo o un familiar que es sicario y ese man a nosotros nos cuida. Hermano, ¿quién te cuida? ¿Por qué vamos a poner la confianza en algo que no es el Señor? ¿Por qué nos vamos a meter bajo coberturas que no son del Señor? Hermano, Salmo 91, ese salmo es nuestro. Ese salmo es nuestro. Y nosotros no podemos estar confiados. Nuestra seguridad personal, nuestra seguridad financiera, nuestra seguridad en el hogar no puede estar, hermano, escondiéndose bajo en otra cosa que no sea la cobertura del Altísimo. Entonces, ¿en quién tenemos nuestra confianza? Mire, hermano, todo puede fallar, menos el Señor. Un familiar te puede fallar. En un trabajo te pueden fallar, hermano. Te pueden fallar. Tal vez hoy te tienen en un lugar de seguridad, de repente te dan tu sobre, váyase. Te pueden fallar. Una cuenta de banco, hoy la puedes tener llena, mañana puede estar vacía. No se lo deseo a nadie, ninguna de esas cosas no se las deseo a nadie. Lo que yo le quiero decir, no ponga su confianza en otras cosas que no sea el Señor. No nos escudemos en otra cosa que no sea las alas del Altísimo, hermano. Entonces yo veo que hay una sombra que es falsa. Hay una cobertura que es falsa. Y esa cobertura la ministran los ríos de Etiopía. Y hay un versículo, hermano. Mire, no me vaya a ver mal a mí. Así lo dice la Biblia. Se lo anticipo. Porque aquí hay una como mala expresión, hermano. Pero ahí está en la Biblia. Y mire, le confieso, me fui a buscar otras versiones para ver si decían diferente, pero no encontré, hermano. Ya va a ver por qué le digo esto. Mire, dice ahí: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportados de Etiopía. Ahí está, Etiopía. A jóvenes y ancianos, desnudos
y descalzos. Pero mire, hermano, me va a tocar que decir esto. Y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán, dice el versículo 5, y avergonzarán de Etiopía. Pero mire eso, hermano, de Etiopía su esperanza. ¿Dónde tenía la esperanza el pueblo? En Etiopía. Se van a avergonzar de Etiopía su esperanza. Se van a avergonzar de Etiopía su confianza. Se van a avergonzar de Etiopía ahí donde se metieron bajo esa sombra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se lo voy a narrar así rapidito. El pueblo de Israel está en problemas. Más que todo la tribu de Judá, hermano. Usted sabe que el pueblo se dividió 10 tribus al norte. Esas son las tribus de Israel. Y Judá se quedó como aparte. Entonces Judá está en problema. Judá está perseguido. Judá tiene, hermano, mire, tiene enemigos. A Judá lo están acechando. A Judá lo quieren destruir. Entonces ellos, al verse así amenazados, al verse, hermano, mire, al verse así como emproblemados, ellos van y se salen del territorio de Israel y se van a esconder a Etiopía, porque Etiopía era, hermano, estamos hablando que Etiopía era como ¿qué le diría? Como Estados Unidos hoy, pues, una nación poderosa. Era una nación poderosa humanamente hablando. Humanamente hablando, es como que un país de los nuestros, hermano, humanamente hablando. Usted sabe cuántos problemas hay aquí. ¿Y qué hace la gente? Entonces se migra para Estados Unidos porque allá empiezan a encontrar seguridad. Etiopía. Le tienen, es que a veces me meto al lío, pero hermano, a veces le tenemos confianza a un país, que un país nos va a sacar adelante, que un país nos va a prosperar. Tenemos mal nuestra confianza. El Señor nos puede bendecir aquí y que es imposible para Dios, hermano. El Señor nos puede bendecir aquí porque es que Estados Unidos hay dólares, me voy a ir para allá porque hay seguridad económica, me voy para allá. ¿En quién tienes tu confianza? Eso hizo el pueblo. Mire, ¿se vieron amenazados? No, aquí estamos desprotegidos. Oiga eso, hermano, aquí estamos desprotegidos. Cualquiera nos puede venir, rompe nuestras murallas, nos destruye. Entonces vámonos y vamos a agarrar y nos vamos a refugiar en Etiopía. ¿Quién va a tener valor, dice, a meter a Etiopía? Ahí cualquier ejército sale. Entonces, hermano, mire, se fueron a refugiar en Etiopía. Se fueron a refugiar en una sombra, bajo unas alas equivocadas. Se salieron de la sombra del Altísimo y se fueron a refugiar a Etiopía. Mire cómo los puso el Señor en vergüenza. Desnudez es vergüenza, hermano. ¿Por qué? Porque pusieron su esperanza en Etiopía. Quitaron su confianza del Señor y la pusieron en Etiopía. La administración de un río peligroso. Que nosotros dejemos de confiar en el Señor y pongamos nuestra confianza, hermano, en otras cosas. ¿Cuántos ríos que hablarle, hermano? Mire, Isaías 34:9 nos hablan de los ríos de Edom. Ríos de Edom, dice ahí, ríos de Edom se volverán brea y el suelo volverá sulfuro. Su tierra será como brea ardiente. Está hablando de los ríos de Edom. Rapidito por el tiempo, hermano. Ríos de Edom. Génesis 36:8. Y habitó Esaú en la tierra montañosa de Seir. Lo único que quiero sacar de ese versículo, es la última parte. Esaú es Edom. Esaú es Edom. Entonces Edom era una tierra que no era del pueblo de Israel. Es más, Edom, dice ahí, es Esaú. Esaú es el hermano de Jacob y Jacob es Israel. Entonces, de alguna forma era un pueblo hermano a Israel, pero siempre hubieron líos, hermano. Usted sabe que esos desde el vientre pelearon, hermano. Ahí dice la Biblia, ellos eran gemelos, pero esos desde el vientre traían líos, hermano. Ahí, ¿quién sale primero? Yo salgo primero, el otro lo agarró del calcañal, hermano. Mire, líos. Y ya salen a esta vida, hermano, y aquel le compra la primogenitura y un solo lío, aquel lo engaña al padre para que le dé la bendición a él, y el otro llega, hermano, líos, y empieza, mire, pelear y pelear. Siempre hubieron líos. Es más, a la mamá de estos dos muchachitos, de Esaú y de Jacob, les profetizó el Señor: ahí hay dos naciones en tu vientre, pero siempre van a tener problemas, van a vivir en problemados.
Y hasta el día de hoy, todo ese lío que usted mira entre Israel y las otras naciones, Jacob y Esaú, hermano, hasta el día de hoy hay líos en esas dos tierras. Entonces Esaú es Edom. Entonces, ¿qué ministran los ríos de Edom? ¿Qué ministran los ríos de Edom? ¿Qué ministración nos dan estos ríos? Para eso le voy a leer Hebreos 12:16. Esaú es Edom, no pierda de vista eso. Esaú es Edom. Dice que ninguno de vosotros, ya hablándole a la iglesia, hermano, y hablando aquí, aquí con nosotros, que ninguno de vosotros cometa inmoralidades sexuales como Esaú. Mire lo que ministran esos ríos. Inmoralidad sexual. Eso es lo que ministran esos ríos. Hermano, eso es lo que estamos viviendo hoy. Incluso dentro del pueblo de Dios. Más terrible dentro de las iglesias a veces, hermano. Inmoralidad sexual. Dios santo, hermano, que el Señor nos guarde. Pero mire, yo subrayé aquí. Dice, ni desprecien lo sagrado. Esto hizo Esaú. Mire, esto hizo Esaú, inmoralidad sexual, y que no desprecie lo sagrado. Esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de primogenitura. Entonces lo que ministran los ríos de Edom, ¿sabe qué es, hermano? Entre muchas cosas, ahí habrían otras cosas, pero lo que quiero entresacar ahí es que nosotros no valoremos lo que Dios está haciendo, lo que Dios es, lo que el Señor nos ha dado este tiempo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Es como una total apatía a las cosas de Dios. Que nosotros, hermano, miremos lo sagrado como cualquier cosa, hermano. Eso le pasó a Esaú. El ser primogénito en aquellos días, hermano, era una bendición de Dios. ¿Sabe qué? El que el Señor mandara como primogénito a un hogar, ese era un privilegio que el Señor le estaba dando a esa persona. Tenía doble herencia, tenía doble bendición. A ese le daban vestiduras diferentes. Al momento de heredar, a ese le daban el doble que a sus hermanos. Una bendición de Dios. Y ese la despreció. No quiero. ¿Para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Despreció lo sagrado. Mire, hermano, mire, todo esto es una administración. Si nosotros tomamos de esas aguas, de ese río de Edom, si tomamos de esas aguas, ¿sabe qué? Entonces ahí ya no nos interesa tanto el consagrarnos para el Señor. Ya nos da igual pecar a no hacerlo. Ir a la iglesia una vez al mes que vaya es suficiente. Hay ayuno hoy, otro día voy a ir. ¿Sabe qué estaba hablando ayer con unos hermanos? Santa Cena, hermano. Mire, hay hijos de Dios, hay cristianos que tienen años de no participar de la Santa Cena. ¿Cómo se puede vivir así, hermano? Este domingo, hermano, y anunciamos ahí, este domingo, hermano, nos sentamos a la mesa del Señor. Mire qué privilegio, ahí hasta animamos ahí, hermano. Mire qué privilegio, sentarnos a la mesa del Señor, a comer, hermano. Y otros, Santa Cena. Otro día. ¿Sabe qué? Ya nos están ministrando las aguas de Edom. Ya no le estamos dando la importancia a lo sagrado, hermano. Entonces estas aguas tenemos que expulsarlas. Si las hemos bebido, hermano, hay que tomar del río de Dios, porque dice, veíamos entre los puntos del domingo pasado, que el río de Dios nos purifica, nos limpia. Así como Naamán, cuando se metió al río de Dios, le quitaron todas las aguas de Damasco. Es importante que nos metamos al río de Dios para que todas las aguas extrañas se vayan. No sé cómo voy con el tiempo. No sé si chequeaste el tiempo ahí, hija. Decime, porque me hacen falta aquí algunos puntos. Si no, lo terminamos. Ya se nos fue el tiempo. Pero mire, solo en Primera de Reyes 19:24, los que anotan. 5 me quedan. Bueno, todavía vamos a ver este. Mire, Segunda de Reyes 19:24. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras. Y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. Estos ya los conocemos un poquito más. Los ríos de Egipto.
Y usted sabe que los ríos de Egipto son, hermano, más conocidos. ¿Quién no ha oído hablar del río Nilo, por ejemplo? Ese era un río, hermano, que estaba ahí en Egipto. Y así rapidito, una de las cosas que yo veo que ministra Egipto es esclavitud, hermano. Si hay alguien que le conviene que nosotros estemos esclavizados, es Egipto. Porque entonces ya no nos da chance de venir a la iglesia, ya no nos da chance de adorar, hermano, ya estamos tan ocupados, tan metidos en Egipto. Egipto es el mundo. Entonces, hermano, yo siempre digo, mire, los hijos de Dios debemos de buscar una libertad de poder congregarnos. Yo no le digo que abandone su trabajo de ninguna manera, pero sí podemos rogarle al Señor que nos dé un trabajo donde nos permita, hermano, congregarnos y servirle. Sí se puede. Se lo digo por experiencia, hermano. Mire, cuando yo me puse a cuentas con el Señor hace unos 10 años aproximadamente, hermano, yo he estado en las cosas de Dios. Desde niño mis padres me inculcaron el Señor, pero usted sabe, uno de jovencito como que le llegan esos años donde, hermano, se descarría. A mí me pasó, me descarrié. Pero el Señor hace unos 10 años, hermano, hizo una obra poderosa en mí, me cambió verdaderamente. Entonces yo tenía un trabajo que de noche, hermano, entraba a las 2 de la tarde, salía casi a las 9 de la noche, ya cuando el culto estaba terminando en la iglesia, y yo tenía un gran anhelo de estar en el culto. Entonces yo le rogaba al Señor, hermano, permíteme, yo quiero congregarme, yo quiero estar ahí, yo quiero ser ministrado por tu palabra, hermano. Entonces empecé a actuar en fe. A veces, hermano, bueno, decía yo ahorita está terminando el pastor, voy a ir a la administración, y se me acaban viendo raro a mí, hermano, cuando entraba, y esta que viene, hasta ahorita viene este. Me había meter, hermano, a veces solo escuchar al pastor, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, amén y amén. Hermano, y aquí el deseo está. Entonces empecé a rogarle al Señor, yo quiero congregarme, y de repente, hermano, sin pedirlo, le vamos a cambiar el horario, fíjese. Lo vamos a poner por la mañana, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Hermano, ya tenía yo la libertad de congregarme. Imagínense, y ahora que ya pudiera congregarse, ya no quiero ir. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo sé que hay trabajos que nos quitan bastante tiempo, hermano. Pero yo sé que tenemos un Dios que mira nuestro anhelo y nuestro deseo de servirle y de buscar de Él. Él nos va a dar algo mejor si nosotros lo anhelamos. Claro, si nosotros lo anhelamos, hermano, dice la palabra del Señor que pongamos toda nuestra confianza en Él y que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces, si esa petición está ahí, yo quiero hacerlo, yo quiero servirte bien, yo quiero congregarme, Señor, dame un mejor trabajo, el Señor se lo va a conceder. Y si no, hermano, el Señor le va a dar alguna idea para que usted ponga algo propio y le vaya bien, hermano, y sea su propio jefe, y usted ministre su tiempo y calidad. Gloria a Dios. Pero como Egipto, mire, cómo Egipto nos quiere quitar la bendición, hermano. Mire, cómo Egipto no le conviene que nosotros nos congreguemos. Mire, otra de las cosas de Egipto, hermano, es que Egipto, los ríos de Egipto, ¿sabe qué quieren hacer? Matar los propósitos que el Señor tiene para con nosotros. ¿De dónde me baso para decirle eso? Cuando Moisés nació, solo nace Moisés. Moisés era el libertador. Moisés es el que iba a libertar al pueblo de ahí. Usted sabe, Moisés nació con propósitos, hermano. Y usted y yo, todos nacimos con propósito. Aquí lo hemos visto a la luz de la palabra. Todos tenemos un propósito que desarrollar en el Señor. Nadie vino a esta tierra sin nada que hacer, hermano. Todos tenemos una labor que hacer dentro del pueblo del Señor, todos. ¿Sabe lo que ha sucedido? Que los propósitos se han ahogado en los ríos de Egipto. Entonces a veces decimos, ¿y a qué vine yo acá? Yo no vine a nada. No, sí vino a algo. Sí, el Señor le dio algo que venir a hacer. Pero ¿sabe qué ha pasado? Se han ahogado en los ríos de Egipto. Solo nace Moisés y se levanta un decreto que todo varón que naciera lo iban a matar. Mire lo que quiere Egipto, que los propósitos del Señor queden cercenados. Entonces la madre, ante aquella situación, ¿qué hizo la madre?
Calafateó bien una canastita, dice la Biblia, lo puede ver ahí en Éxodo 2. Arregló una canastita, puso al niño allí y lo depositó en las corrientes del río Nilo, río de Egipto. Se fue. Si esa madre no hace un buen trabajo, mire, o abramos los oídos los padres de familia, si esa madre no hace un buen trabajo de calafatear bien esa canastita, se le filtran las aguas de Egipto y matan al niño, ahogan al niño. Mire qué trabajo el de los padres de familia, hermano amado. Ahorita que presentábamos el niño, esto es lo que yo les decía. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer para con nuestros hijos, para que cuando les toque andar por las corrientes de Egipto, que es este mundo, no los ahoguen esas aguas. Que no los ahoguen las aguas de Egipto. Cuando a tu niño ya le toque ir a la escuela, ¿acaso que nosotros lo vamos a ir a andar cuidando ahí todo el tiempo, hermano? No, si nosotros tenemos que trabajar, los padres tenemos que trabajar. Hijo, te vengo a dejar a la escuela. Después de ese portón para allá, si usted no ha hecho un buen trabajo con la canastita, cualquier enseñanza media rara se le puede filtrar al niño y lo puede afectar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un buen trabajo en nuestras casas. Entonces esa mamá de Moisés hizo un trabajo fino, hermano. Allí se puso a tejer esa canastita, puso a Moisés ahí, lo puso en las aguas del río Nilo y no se le filtraron las aguas de Egipto. No se le filtraron, no se ahogó. Pero mire lo que ministra a Egipto es, nos quieren quitar lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano. Todos tenemos un propósito en Dios. Si no lo estás desarrollando, amado, hay que sacarnos las aguas de Egipto y decirle: Señor, yo vine con un propósito a esta tierra, yo lo voy a desarrollar. Yo lo voy a desarrollar. Yo no me quiero dejar ministrar por las aguas de Egipto. Yo vine a hacer un propósito a esta tierra. Hermano, más que una profesión, yo no le digo que no estudie, más que una profesión. Escúcheme, pero con oídos circuncidados. Más que un buen trabajo, más que una buena casa, más que un buen carro, más que cualquier otra cosa material, deberíamos anhelar, desarrollar la comisión que el Señor nos ha encomendado para que la hagamos en esta tierra. Pero a veces eso no nos interesa muchito, hermano. A veces la comisión que tenemos de parte de Dios no nos interesa muchito. Ahí la tenemos a un lado y nos esmeramos en otra cosa, hermano, y nos esforzamos por alcanzar otras cosas. Y el propósito de Dios, no, que espere, que haga fila. Y hermano, le metemos con todo ahí. Y el propósito de Dios, todavía este año no, todavía no, este año hay que espere. Debería de ser al revés, hombre. Debería de ser al revés. Mejor, ¿a qué vine, Señor? ¿Cuál es el plan que yo tengo de parte de tuya aquí en esta tierra? ¿A qué vine? Entonces, esforzarse en eso. Entonces, y después a buscar lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero a veces, hermano, buscamos las ramas y no buscamos la raíz. La raíz es Cristo. Busquemos a Cristo y Él se nos va, hermano, mire, ahí se nos van a facilitar mucho más las cosas. Los hermanos de alabanza pueden subir. Solo quiero leerle este Salmo 137:1. Dice: junto a los ríos de Babilonia. Este es uno de los salmos más nostálgicos que leo yo, hermano, muy lleno así como de recuerdos, de buenos recuerdos, pero estando en una posición, hermano, así como cuando me acuerdo de aquellos años, decimos a veces nosotros, miramos algunas fotos, qué años estos, y hasta decimos, hermano, tiempos que jamás volverán. Así estaba ahí, hermano, así estaba el salmista. Él decía: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Llorábamos al acordarnos de Sión. El pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Ahí lo conocemos. Debido a la desobediencia, debido a que le habían dado la espalda al Señor, vinieron los babilónicos, hermanos, se llevaron todo. Aún hasta las cosas de oro que había en el templo se las llevaron, los llevaron cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia, ellos se sentaban junto a los ríos y
se ponían a pensar cómo adorábamos allá en Sión. Sión es una casa espiritual, es la iglesia. Sión es algo hermoso en la Biblia. Entonces ellos se pensaban ahí, hermanos, se ponían ahí nostálgicos. Dice ahí, sigue diciendo esos versículos, que ellos colgaban las arpas en los sauces. Ahí colgaban las arpas. Y dice todavía ahí, y los babilónicos nos pedían que les cantáramos esas canciones. Pero dice el salmista, ¿cómo íbamos a cantar esas canciones en tierra extraña? ¿Cómo íbamos a darle una alabanza al Señor en una tierra extraña? En los ríos de Babilonia. Y una de las cosas que ministra Babilonia es que nos quieren cambiar identidad, hermano. Mire, cuando usted lee el libro de Daniel, habla bastante de Babilonia. Ahí estaba el apogeo de Babilonia. Cuando usted lee el libro de Daniel, dice que agarraron a 4 jovencitos, pero eran de los más brillantes, hermano. Eran jovencitos, pero muy inteligentes, muy bien, hermano, preparados. Agarraron a 4. Si no estoy mal, Daniel, Ananías, Azarías, Misael, 4. Y lo primerito que hicieron con ellos fue cambiarles el nombre. A Daniel, Beltasar. Creo que a Azarías, hermano, o a Ananías, le pidieron Sadrach. A Misael, Abednego. Y al otro Mesac. A los 4, lo primero que hacen, lo primerito, hermano, lo primerito que hicieron, vamos a agarrar a estos jóvenes, los vamos a instruir en el reino. Pero ¿saben qué? Esos nombres hebreos, hermano, los nombres que Dios les dio, no los queremos. Vamos a ponerle nombres de Babilonia. Lo primero que nos quieren hacer en Babilonia es cambiarnos el nombre. Por eso, no voy a hablar mal de nadie, pero por eso ahora hay ministros de Dios que han pasado de salmistas a artistas. Dejaron de ser salmistas y les cambiaron el nombre en Babilonia y les pusieron artistas. Ya aquellas canciones tan inspiradas de Dios que sacaban, ahora ya se convirtieron en reggaetón, hermano. El otro día, hermano, escuchando un himno tan hermoso que cantábamos allá, los que ya días vamos a la iglesia, renuévame, Señor Jesús. El otro día lo escuché con salsa, hermano. Entonces usted dice, nos están cambiando la identidad. Por eso decía el salmista, ¿cómo vamos a cantar esas mismas canciones en una tierra extraña? No podemos. Porque a lo inspirado por Dios le vamos a poner música de este mundo, hermano. ¿Por qué le vamos a poner ritmos de este mundo? Es que queremos atraer a los jóvenes. ¿Desde cuándo el Señor necesita ayuda para eso? Porque a veces nos volvemos tan humanos, hermano. ¿Por qué? Porque a veces queremos meter la mente humana en las cosas de Dios. Es que para que vengan los jóvenes, entonces vamos a traer un grupo que canta reggaetón aquí y que incendia esto acá. ¿Desde cuándo necesita Dios ayuda para reunir a su pueblo? Dios no necesita eso. Pero ¿sabe qué? La iglesia se está dejando ministrar hoy en día por las aguas de Babilonia. Y todo lo santo a veces se está convirtiendo en cosas que no, hermano. Que no nos cambien el nombre. Hablaba estos días de Jonás. Pocas veces hablamos bien de Jonás. Pero Jonás, cuando iba en ese barco, él sabía que el clavo de ese barco era él, hermano. Él lo sabía muy bien. Él lo sabía y él lo dijo. Yo soy el problema, tírenme al agua. No, yo soy el problema aquí, yo soy el clavo, tírenme al agua. Pero hay algo que yo destaco de ese hombre. Y es que cuando a él le pregunta, ¿de dónde eres? ¿De qué tierra vienes? ¿Quién es tu Dios? Mire, él no negó su identidad. Yo soy hebreo. Yo soy hebreo. Yo soy hebreo. Yo no tengo dioses, yo tengo un solo Dios. Hermano, qué templanza la de ese. Porque usted lee unos versículos anteriores y dice que cada uno en aquella barca clamaba a su Dios. Hay uno en aquella esquina pidiéndole a Buda, hermano, allá orándole a Buda. El otro
pidiéndole a otro Dios. Y el otro en la otra esquina a otro Dios. Al final estaba rodeado de idólatras. Pero él dijo: no, yo soy hebreo, yo tengo solo Dios. Aunque sabía que andaba mal, pero de algo tenía bien claro Jonás: su identidad. ¿Qué hacemos cuando estamos rodeados de incrédulos, hermano? Y aquel santo Dios y el otro, hermano. Entonces, cuando ya estamos ahí en medio de todos ellos, no me conviene decir que soy cristiano aquí. Mejor así calladito, no digo nada. ¿Y vos aquí, iglesia? No, yo ahorita no me estoy congregando. Pero ahí te he visto, fíjate que suben fotos, y ahí estuve en una iglesia. Ese día solo andaba acompañando a mi mamá, nada más. ¿Por qué vamos a negar nuestra identidad? Ese soy hebreo es como que nosotros digamos ahora: yo soy cristiano y creo en el Señor Jesucristo y lo he aceptado como mi único Salvador. Y aunque se rían de ti, soy cristiano. Y que nadie nos quite la identidad. Quiero resumirle lo que vimos hoy. Oramos y nos vamos a nuestras casitas. Ríos peligrosos. Ríos peligrosos. Pablo decía: en este viaje he cruzado ríos de peligro. Y al buscar ríos en la Biblia, ríos que no están en la tierra de Israel, hermano, eso es bien importante. No están en el pueblo de Dios, no están en la tierra prometida. Están los ríos de Mesopotamia, que esos ríos ministran servicio a otros dioses, cambian nuestro servicio. Los ríos de Damasco, adoración a otros dioses. Los ríos de Asiria son ríos que nos ministran soberbia, nos volvemos soberbios. Los ríos de Etiopía, una falsa cobertura, poner confianza en lo que no es Dios, salirnos de la sombra del Altísimo y meternos bajo una sombra extraña. Los ríos de Edom, ¿sabe qué? Eso ministra tener en poco lo santo, hermano. Lo sagrado lo tenemos en poco, pero en el nombre del Señor esos ríos no vamos a tomar de esas aguas. Los ríos de Egipto matan el propósito de Dios, y los ríos de Babilonia cambian la identidad. No sé si los pusieron ahí, pero ahí está el resumen de la prédica esta tarde, esta mañana. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Sabe cómo podemos contrarrestar todos esos ríos? ¿Sabe cómo podemos contrarrestar esos ríos, hermano? Cuando un vaso está lleno, ya no se le puede echar más agua. Cuando un vaso ya está, hermano, hasta el tope de agua, ya no se le puede ministrar más. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es: saciémonos de las aguas que salen de la roca, que es Cristo. Llenémonos de esas aguas. Llenémonos de esas aguas. Que las aguas de Egipto, que las aguas de Babilonia, que las aguas de Damasco, que las aguas de Mesopotamia y todas esas aguas que vimos hoy no encuentren cabida en nosotros, porque estamos llenos del río de Dios, porque estamos llenos de las aguas de Dios. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias esta mañana porque tu palabra llega a tiempo. Tu palabra llega a tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Rechazamos, ahí abra su boca y usted diga: yo no quiero ser ministrado. Hermano, qué importante es que nosotros hablemos para nosotros mismos y digamos: yo no quiero ser ministrado con esas aguas, yo rechazo esas aguas. Cuando el Señor en la cruz del Calvario, se me viene esto a la memoria, cuando el Señor estando en la cruz, Él dice: tengo sed, tengo sed. Dice que los soldados que estaban ahí, hermano, empaparon una esponja ahí con una sustancia amarga. Y cuando el Señor se la pusieron en la boca, dice que le expulsó de su boca. No quiero eso. No quiero eso. ¿Sabe qué? Rechacemos las aguas extrañas, los ríos extraños. Rechacemos eso, hermano. No nos dejemos ministrar. No nos tomemos esas aguas. Que nos bebamos las aguas del Señor. Y que rechacemos toda agua extraña, toda administración extraña, que la rechacemos. Yo quiero servirte
Yo quiero adorarte solo a ti. Señor, yo quiero mantenerme humilde. Toda soberbia yo rechazo en el nombre de Jesús, toda soberbia. Señor, toda apatía a lo sagrado yo rechazo todo eso, Señor. Señor, yo quiero cumplir con el propósito que tú has puesto en mí. Que las aguas de Egipto no ahoguen el propósito tuyo en mi vida. Que las aguas de Egipto no ahoguen el propósito que tú me has dado. Señor, si he perdido mi identidad como cristiano, ahora yo la retomo en el nombre de Jesús. Así como Daniel, él nunca se dejó cambiar el nombre, aunque le pusieron Baltasar, pero él no respondía a ese nombre. Él decía: yo me llamo Daniel. Que no nos cambien el nombre. Eso es lo que quiere Babilonia, cambiarnos nuestra identidad. Somos hijos del Señor, le pertenecemos a Él, somos un pueblo santo, somos un pueblo consagrado, somos una nación santa. Que no nos quiten la identidad. En el nombre de Jesús. Que tu río fluya en mí con poder. Podemos cantar ese himno, ya nos vamos a ir. En el nombre de Jesús. Que tu río fluya en mí. Que tu río fluya en mí con poder. Que tu río fluya en mí. Que tu río fluya en mí con poder. Y trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Sí, Señor, trae tu pasión y trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Levante sus manos esta mañana. Que tu río fluya en mí. Puede decírselo con sus palabras ahí. Que tu río fluya en mí con poder. Vamos a hacer esa petición antes de irnos. Es una petición que le vamos a hacer al Señor. Que tu río fluya en mí. Sí, Señor. Que tu río fluya en mí con poder. Otra vez, digámoselo al Señor. Que tu río fluya en mí. Sí, Señor, rogamos esta mañana. Tu río fluya en mí. Tus aguas es las que anhelamos. Tus aguas es las que necesitamos. Oh, sí, Señor. Que tu río fluya en mí. Que tu río fluya en mí con poder. Y trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí, Señor. Tu poder y tu gloria sobre mí, Santo, Santo. Y trae tu pasión, tu poder y
pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Oh, trae tu pasión y trae tu pasión, tu poder y tu gloria sobre mí. Que tu río fluya en mí, que tu río fluya en mí con poder. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos que nuestra boca solo esté bebiendo de esa fuente que sale de la roca. Ahí queremos estar continuamente, Señor, alimentándonos con esas benditas aguas que salen de la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús, que nada nos mueva de allí, que nada nos mueva de esa fuente inagotable. En ningún otro lado vamos a encontrar aguas que nos ministren tanta bendición. En ninguna otra fuente vamos a encontrar aguas que nos ministren tanta bendición. Solo las aguas que salen de la roca que es Cristo. Esas mismas aguas que alimentaron a tu pueblo durante el desierto. Esas mismas aguas. Ahora tu iglesia queremos estar bebiendo. En el nombre de Cristo Jesús, lleva a tu pueblo con bien. Bendice a los hermanos que están vía conexión, Señor, que tú los bendigas ahí donde están en sus casas. En el nombre de Jesús, que tu bendición llegue aún a aquellos hogares que han sido dañados materialmente, pero que espiritualmente están fortalecidos en ti. Rogamos para que su fe no se venga abajo, como dice tu palabra. Rogamos para que la fe sea fortalecida en medio de este tiempo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Nos vemos el día martes.